Estamos en Noche Sin Tregua y nos vamos a ir hasta Cochabamba con las informaciones. Nos vamos a ir hasta Cochabamba con nuestro siguiente invitado, el capitán Manfred Reyes Villa, a quien le agradezco mucho por la entrevista. Llegó de los Estados Unidos, estuvo en Santa Cruz, luego pasó a Cochabamba. Dos anuncios diferentes en dos regiones diferentes. El primer anuncio que causó bastante revuelo y molestia en la gobernación de Santa Cruz a propósito de las expresiones y las consideraciones que tuvo Manfred Reyes Villa sobre el gobernador Rubén Costas. En el pasado fueron aliados políticos, en el pasado cuando se conformó el bloque opositor frente al gobierno de Evo Morales, estuvieron juntos, fueron aliados políticos, pero hoy don Manfred Reyes Villa tuvo algunas expresiones respecto a Rubén Costas. Buenas noches, bienvenido a Noche Sin Tregua, es la primera vez que lo tenemos en el programa. Buenas noches, Jorge, un gusto de saludarlo. Buenas noches a toda Bolivia que nos está viendo, La Paz, un saludo a esa bella tierra paceña. A ver, coméntenos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las observaciones respecto a Rubén Costas? Usted lo calificó de traidor. Fueron aliados políticos en el pasado, pero ahora esas diferencias, ahora más bien se han marcado diferencias, lo que antes era una alianza política. Bueno, en realidad, más allá de yo ni siquiera lo hubiera mencionado, ni me interesaba mencionar a Rubén Costas, sino fue la prensa cruceña la que me habló de Rubén Costas, porque ni siquiera hubiera preferido ignorarlo yo, y claro, yo lo único que dije es la verdad, que cuando acordamos, me acuerdo un San Juan, un 24 de junio en Tarija, se reunió el CONALDE donde decidimos que no era constitucional el referéndum revocatorio, que no íbamos a ir, y fue una decisión unánime de todos los prefectos, antes se llamaban prefectos, los gobernadores, y además de todos los sectores que componían el CONALDE. En esa época inclusive instituciones cívicas se decidió no ir a ese referéndum revocatorio. Sin embargo, un 4 de julio, después de una decisión unánime, un 4 de julio, Rubén Costas en forma unilateral en Santa Cruz hace una conferencia diciendo que sí, que va a ir, traicionando a todo el CONALDE, al movimiento de ese momento, de los prefectos, de los cívicos, etcétera. Eso es lo que me referí. Lo único que hice es decir la verdad, lo que pasó, nos traicionó, y ojalá que no vuelva a traicionar a Santa Cruz, porque el tema de la autonomía también ha sido un tema de fondo que Santa Cruz liderizaba, y todos queríamos autonomía en nuestros departamentos. Eso es historia. Yo creo que no vale la pena comentar más al respecto, distinguido Jorge. Ahora, a propósito de ese tema, porque hubo un antes y un después, hubo la reunión que usted menciona a propósito de lo que se llamaba la media luna, de lo que se llamaba el bloque opositor al gobierno de Evo Morales, pero después precisamente de ese referéndum se escribió otra historia, porque a partir de aquello es que se fortaleció el gobierno de Evo Morales, se fortaleció el movimiento al socialismo, que tuvo varios años más en el gobierno. En esos años, cuando prefectos y cívicos tenían la resistencia contra el MAS, se había ido ganando terreno en cuanto a las regiones, pero inmediatamente todo aquello fue desarticulado. Después vino la detención de Leopoldo Fernández, después vinieron los problemas en Cochabamba, vinieron los problemas en Tarija. O sea, esa parte de la historia no puede dejar de ser contada en cuanto a esta revelación que usted hace de que ustedes participaban de esas reuniones, ustedes participaban de ese bloque opositor, y es la primera vez que alguien sale y dice, lo que pasa es que desde adentro nos traicionaron. Así es, Jorge, lamentablemente eso va a quedar en los anales de la historia y no se puede soslayar una situación tan importante que pasó, y evidentemente fue un efecto dominó, porque a través de ese referéndum caímos alcaldes o prefectos de La Paz, de Cochabamba, y hubo un efecto dominó, cayeron todos. El único que quedó, que obviamente nos traicionó a todos, fue justamente Rubén Costas, porque digamos cogobernó con el anterior partido de gobierno, debilitó en ese momento al CONALDE, a los poderes regionales, porque en ese momento, si no se llevaba adelante ese referéndum revocatorio, la fortaleza era importante de las regiones, de los gobernadores, que hubiéramos trabajado interactuando para sacar al país adelante. Eso debilitó a todos los gobiernos departamentales, y bueno, comenzaron con Cochabamba, incendiaron la prefectura, vieron muertos, como ustedes saben, Cristian Urresti. Esa es la historia, y bueno, quedamos al margen, nos abandonaron. Entonces, en ese efecto dominó cayeron todos los prefectos, y el único que quedó invicto hasta el final del anterior gobierno y sigue todavía es Rubén Costas.
¿Qué pasó en el caso de Leopoldo Fernández? ¿Usted recuerda qué era lo que se hablaba internamente? Porque después de que Leopoldo Fernández, prefecto de Pando, es detenido en Pando por lo que ocurrió, y años después esa historia todavía no acaba de ser bien contada, aunque por supuesto hay muchos elementos, pero dentro de esta organización, dentro del grupo opositor al MAS, ¿qué era lo que se manejaba con el caso de Leopoldo Fernández? Bueno, Leopoldo Fernández, como sabe, ha sido víctima justamente del anterior gobierno, y bueno, él estuvo preso tantos años, y justamente por este tipo de acciones políticas en función de intereses particulares, personales, de una persona que inclusive no llevó adelante lo que el pueblo cruceño quería en ese momento, el pueblo que clamaba su autonomía. No le interesó absolutamente nada. Le estoy hablando la verdad, y no lo hago peyorativamente por tenerle bronca, no, le digo solamente la verdad, porque ya ni pensaba yo en Rubén Costas, pero cuando llegué a Santa Cruz me tocaron el tema. Dijeron, no es posible que ahora Rubén Costas no esté apoyando a Santa Cruz, otra vez está apoyando seguramente otra visión que él debe tener. Él tiene toda la libertad, pero yo lo único que dije es lo que pasó, lo que ocurrió, cómo se desarticuló todo ese movimiento de las regiones que era tan importante en el país. Era la oposición, pero seria, una oposición constructiva en función de reivindicaciones regionales para todos los departamentos. Eso es lo único que buscaban, no era una reivindicación política de un partido, porque todos éramos de diferentes partidos y lo único que queríamos era que se fortalezca la democracia. Pero como vieron un peligro, ese CONALDE, las regiones, entonces nos desarticularon completamente. Fue el primer golpe que dieron, y lo más fuerte era Cochabamba, como Evo Morales era, digamos, el dueño en esa época, entre comillas, hablando, el dueño, según él, de Cochabamba. Entonces, el primero que habían que derrocar era Manfred Reyes Villa, lo hicieron violentamente, incendiando la prefectura, con muertos, heridos, y con la persecución política que nos han hecho hasta que él ha seguido el presidente, hasta los últimos días. Ni bien se fue. Por eso lo primero que hice, Jorge, es retornar a mi querida Bolivia, y hoy estoy acá en Cochabamba nuevamente. En realidad yo llegué en enero, salí en marzo otra vez, volví en abril, y ahora salí, tuve que ir, como 10 años estuve fuera de Bolivia, tuve que arreglar todo para retornar definitivamente aquí a mi querida Bolivia. Muy bien, usted llegó hasta Santa Cruz, además del tema de Rubén Costas, de las expresiones que usted tuvo respecto al gobernador de Santa Cruz, anunció su apoyo político, el apoyo a la candidatura de Luis Fernando Camacho, ¿es correcto? Bueno, es correcto, porque yo, digamos, ese momento he visto el movimiento de la población, esos 21 días que obviamente han hecho que salga el dictador, pero ha habido un momento importante de la historia de esos 21 días, un líder que ha liderizado La Paz, que todo el mundo conoce la historia, que era Luis Fernando Camacho, y todos hemos ido a apoyar a ese joven valiente que en su momento pues se ha destacado. Entonces yo continúo en esa visión, en esa línea de poder apoyar a una persona que, pues, en otras palabras, ayudaba a la liberación del país. No se olvide, Venezuela, todo el pueblo unido, hasta el día de hoy no lo han podido sacar a Maduro, pese a que, y obviamente no han tenido un Camacho. ¿Quién hubieran querido tener un Camacho para que pueda vivir en democracia nuevamente este país? Entonces Luis Fernando nos ha permitido que hoy vivamos en democracia y que muchos retornemos. Somos 1.200 en el exilio. En las peores dictaduras se ha visto esa cantidad de gente en el exilio. Algunos sí hemos vuelto, no todos han retornado porque todavía dudan del Poder Judicial, que quedan algunas secuelas. Muy bien, entiendo a partir de este apoyo que usted le está dando a la candidatura de Luis Fernando Camacho, que usted iría como, y eso seguramente se va a definir, como alcalde de Cochabamba, como alcalde por Cochabamba por Creemos, o como gobernador, como candidato a gobernador para las subnacionales, pero con Creemos, bajo la sigla de Creemos, o tiene un proyecto independiente, aparte, diferente. La verdad, querido Jorge, que todavía no hemos hablado del tema de las subnacionales. Ahora nos interesa a las nacionales, ver qué va a pasar. Es importante que yo, desde que he llegado, siempre he buscado la unidad de todos. Qué bueno hubiera sido que en esa reunión del comité cívico, desde que han firmado una carta a todos los candidatos para volver a una reunión, para lograr un frente fuerte, no un frente único, pero un frente fuerte, teniendo
teniendo una lectura clara de lo que significa ese 70% o un poco más de la población que no quiere que vuelvan los que han gobernado 14 años, pero además quieren recuperar la democracia, porque democracia significa alternabilidad, no puede quedarse un gobierno 14 años, la Constitución dice una sola reelección. En ese contexto es que hubiéramos querido la unidad y que se logre un frente, pero al final el único que ha puesto su candidatura en blanco ha sido Luis Fernando Camacho. Ha dicho: aquí está mi candidatura, muy bien, elijamos una persona, tipo de reunión como esta, por ejemplo, por Zoom, por Skype o por cualquier otra vía, para poder haber logrado la unidad de un frente, porque esta no es una elección cualquiera, esta es una elección totalmente diferente. Esta es una elección donde yo creo que ha llegado el momento de recuperar la democracia plena, sobre todo el Estado de Derecho, y poder lograr recuperar la institucionalidad y la independencia de poderes, que es lo más importante para poder lograr paz para los bolivianos, evitar lo que hemos visto, la confrontación de bolivianos, la voladura de carreteras, el bloqueo de oxígeno, o que un presidente diga que van a bloquear las ciudades para evitar el ingreso de alimentos, o que va a conformar milicias en vez de las Fuerzas Armadas o la policía. Es decir, Bolivia no está en eso, y sobre todo post pandemia necesitamos paz, unidad y lograr sacar a Bolivia adelante. Eso es lo que necesitamos hoy en día para poder tener esa democracia que tanto anhelan la mayoría de los bolivianos. Permítame, voy a finalizar con esto. En la intervención que usted realizaba, habló de: yo siempre busqué la unidad. Y evidentemente hubieron algunas reuniones reuniones que se desarrollaron en Santa Cruz, como para ver quién estaba mejor rankeado, quién estaba con mejores perspectivas, como para poder generar unidad en torno a esa persona. Las encuestas ahora muestran, las encuestas son fotografías de un momento, son la intención de voto, eso está totalmente claro. La verdadera encuesta se desarrolla el 18 de octubre, eso está absolutamente claro. Pero las tendencias muestran que Arce está primero, Mesa está segundo, Camacho estaría tercero. ¿Por qué no apoyar a Mesa? ¿Por qué sí apoyar a Camacho? En la consideración suya, por ejemplo, le pregunto si es que se está buscando unidad de pronto, o tiene usted alguna observación con la candidatura de Comunidad Ciudadana. Bueno, en realidad lo que se había hecho en principio era, en ese momento que todavía la ley permitía, se iba a hacer algunas combinaciones. Un candidato de un partido podía haber sido el vice de otro, y el otro podía haber sido senador por La Paz y el otro por Potosí. Es decir, fórmulas que algunos candidatos, que algún momento se nos dirá que no han querido, o sea, no, han dicho no, aquí eso no funciona, es decir, no han dado paso absolutamente a nada. Entonces la soberbia hace daño a un político. Yo creo que hoy es momento de poder bajar y ver que tiene que primar la democracia, no los intereses personales, menos partidarios. Entonces yo no tengo nada contra Carlos Mesa, porque yo lo apoyé en su momento, el voto útil, creo que hasta Camacho ha debido votar por Mesa, todos hemos votado. Sin embargo, vamos a ver, yo personalmente no creo en las encuestas de Cies Mori, vamos a ver las encuestas de Jubileo para ver qué es lo que está pasando en el país, y obviamente lo que va a primar siempre es que la democracia sea la que gane, y yo le digo, sobre todas las cosas, no vamos a permitir que vuelva ante el gobierno, vamos a hacer lo que tengamos que hacer seguramente yo, Camacho y todos, para que prime la democracia. Muy bien, muchísimas gracias, don Manfred Reyes Villa, le agradezco mucho. Hemos tenido la oportunidad de conversar a propósito de un poco de historia, las declaraciones del tema de Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, y claro, el apoyo que Manfred Reyes Villa le está dando a la candidatura de Camacho. De verdad, muchísimas gracias, un gusto haberlo tenido por primera vez acá en el programa. Buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas noches. Muy buenas noches.